Ya estamos conectados. Les vamos a dar la bienvenida a todos quienes nos están viendo aquí en esta sala, a todos los participantes y vamos a comenzar con esta actividad. Me presento en esta oportunidad, mi nombre es María José Fuentes y formo parte del equipo de Working Place. Les doy la bienvenida a este tercer curso de este increíble ciclo de actividades que hemos desarrollado con el apoyo de Corfo. Estos cursos corresponden a la etapa 4 y 5 del viaje del emprendedor, que es una metodología para emprendimientos que sirve para aumentar la probabilidad de éxito de tu proyecto a través de la relación con el ecosistema. El tema que vamos a revisar hoy, estamos viendo ahí a nuestro relator, es ingreso de capital, entregado a ustedes a través de la plataforma eLearning y Prende, donde también podrán descargar posteriormente la presentación del curso. Eso es muy importante. Además, también juntos, luego de que el relator haga su exposición, vamos a poder desarrollar hoy mismo la evaluación en la que vamos a aprender para que nos podamos acompañar y obtener de inmediato el curso y el certificado de este. ¿Qué es lo más importante? Que nos acompañen durante todo el proceso. Vamos a tener el curso, luego vamos a rendir juntos la evaluación y además les vamos a enseñar todo el proceso para poder certificarnos a través de la plataforma de Corfo. A continuación vamos a mostrar en imagen, a ver si podemos, el código QR y les vamos a explicar de qué se trata un poquito esta experiencia. Lo que queremos es que todas las personas que nos estén viendo puedan escanear el código QR que los va a llevar directamente al WhatsApp. Este es un WhatsApp de el grupo de Working Place, donde vamos a estar entregando información acerca de todo lo que tiene que ver con la parrilla de curso, vamos a estar enviando recordatorios y sobre todo van a poder formar parte de la comunidad de Working. Quiero ver ahí si me lo pueden compartir en pantalla porque se ve, todavía no se puede ver grandote. A ver si lo podemos colocar mientras. Tengan ahí sus teléfonos preparados para que puedan sacar una fotito al código QR. Veamos si se puede, y si no, mientras, de todas maneras, contarles que, como les digo, este curso, lo más importante es, perdón, ahí está el código, lo más importante de este código es, van a ingresar al grupo de WhatsApp, que sepan que es un grupo en el que vamos a estar entregándoles información, ya sea del viaje del emprendedor, como también información referente a consultas que puedan tener de la actividad, etcétera. Así que lo vamos a dejar unos segunditos en pantalla, como pueden ver ahí salen además las imágenes de las instancias donde ustedes pueden ver posteriormente el curso, que es la página de eprende.cl. Ahí van a poder ver también el curso en línea posterior a la exposición que realizaremos hoy. Así que eso, ya, vamos a sacar de pantalla el código, porque lo vamos a ir repitiendo totalmente para quienes no lo puedan ver de inmediato. Y vamos a partir y presentamos a don Pablo Acevedo. A ver si Pablo, su micrófono está listo. Hola, Pablo. Hola María José, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, gracias. Presentamos formalmente, él es Pablo Acevedo, es abogado de la Universidad de Concepción, pero está en Santiago ahora. Es socio fundador y director de la oficina que tiene, bueno, él nos comentaba, está en Santiago y en Concepción, Flores Acevedo Abogados. Él nos va a contar también un poquito de su experiencia profesional antes de iniciar el curso. Así que lo más importante, todos los que nos están viendo ya pueden acomodarse, poner atención y vamos a comenzar con este curso por el que están todos atentos, que es ingreso de capital. Así que muchas gracias, Pablo. Si quieres ahí compartir pantalla y te vamos comentando si la podemos ver sin problemas. Ahí me cuentan. Súper. ¿Estamos? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias, Pablo. Perfecto. Muchas gracias María José, muchas gracias a Working Place y al viaje del emprendedor de Corfo. Esta es mi segunda charla que estoy dando en este programa. Conversábamos antes de partir con María José. Nosotros como firma partimos en Concepción, tenemos una oficina en Concepción, somos dos los socios fundadores, y el año 2007, a propósito de tener que atender muchos clientes en Santiago, tomamos la decisión de abrir una oficina en Santiago y crecer y desarrollar acá el negocio, y es por eso que estoy desde Santiago. Soy un penquista muy acérrimo, nacido en Talcahuano, criado en Concepción, y con mucho gusto de estar acá presente y ayudarlos en este curso del ingreso de capital. Como decía María José, y partamos con la presentación, yo soy abogado de profesión, soy egresado de la Universidad de Concepción, que además fue mi primer empleador. Mi primera pega fue por ahí, por el año 2003, ser abogado
para apoyar en los temas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología para la universidad, lo cual me hizo especializarme mucho en temas de tecnología y por lo mismo también en relación a emprendimiento e innovación. Hoy en día dirijo una oficina con un equipo de profesionales muy motivados y muy capaces, varios de ellos de Concepción, que tenemos como foco justamente el emprendimiento, la innovación y la propiedad intelectual. Y por lo mismo hemos tenido de experiencia y de manera muy presente en los últimos 24 meses los procesos de ingreso de capital. Y para ello vamos a conversar durante esta charla sobre el camino que ustedes tienen que seguir de ingreso de capital. Si nosotros nos ubicamos temporalmente, podríamos decir que esta charla incluso podría haber sido anterior a la charla que di hace 2 semanas atrás sobre internacionalización, porque muchas veces el proceso de levantamiento de capital es el que precede inmediatamente a el proceso de internacionalización. Y bueno, acá la idea es que este es un proceso, es un viaje, el viaje del emprendedor. También el otro día estábamos conversando con algunos conocidos que nos da mucho gusto de ver cómo el viaje del emprendedor de Corfo se materializó. Yo tuve la suerte de ver cómo esto se gestó y ser no un actor naturalmente, pero ver cómo se fue desarrollando este proyecto. No sé si vale la pena mencionarlo ahora, pero cuyo gestor indudablemente es Roberto Musso y que tuvo ahí como gran motivadores a 2 tremendos gerentes de emprendimiento de Corfo, que fueron Inti Núñez, muy conocido nuestro de la zona, y Tadashi Takaoka también. Así que ahí, para rendirles los honores a ellos. Y estar ahora participando en esto es realmente un honor. Así que ahí, gracias a ellos, que por donde estén escuchando acá en Santiago y en Conce, está perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Cómo se divide esta charla? ¿Qué vamos a invertir estos próximos 90 minutos? Bien manejados los tiempos. Vamos a hablar primero sobre distintos tipos de financiamiento. ¿Ya? Hay distintas formas de financiar el emprendimiento. Vamos a hablar además de distintos tipos de inversión, distintas formas de recibir la inversión. Vamos a ver las características de cada una de ellas, cómo se negocian. Vamos a hablar sobre la negociación de la inversión directamente, cuáles son los aspectos principales a tener en consideración, cómo preparar la negociación. Y después vamos a desarrollar de manera más en detalle aquello que denominamos la inversión en equity o en acciones, y vamos a contrastarla o de alguna forma compararla y hacer el contrapunto con la negociación en notas convertibles y otras similares. Vamos a ocupar acá las notas convertibles como un concepto general, pero vamos a ver que hay distintos tipos de valores convertibles y justamente hoy día, me atrevería a decir en los últimos 24 meses, sobre todo en nuestra oficina, el 90% de las inversiones en etapas tempranas son a través de valores convertibles, más que inversión en equity. No sé si escuchan, pero anda un organillero tocando por afuera, así que si escuchan alguna música media rara, es eso. ¿Ya? No es música ambiental de acá. Partamos, pues. Lo primero que les quiero comentar, y dado que estamos hablando sobre financiamiento de emprendimiento, es que hay algunos aspectos previos que para nosotros son muy relevantes. Me atrevería a decir que el principal desafío o la principal barrera que existe cuando empezamos a hablar de financiamiento del emprendimiento son las asimetrías de información. Es decir, el distinto tipo de información y la distinta calidad de la información con la que cuentan los emprendedores cuando enfrentan un proceso de inversión versus la información que tienen los inversionistas. Sobre todo si son inversionistas con experiencia o más institucionales, como lo que nosotros vamos a ver hoy día, que son los Venture Capital. Y parte de esto, naturalmente, y sobre todo para los que estamos en esta charla, afectan de más forma, estas asimetrías de información afectan de más forma a los emprendedores. Naturalmente, el Venture Capital es una industria en desarrollo en Chile, pero ya con muchos principios establecidos. Así que el producto de esta charla, aparte de exponer esto, es darle información a ustedes como emprendedores para que puedan hacerse de la mayor cantidad de información y enfrentar las negociaciones con las menores asimetrías posibles. Y esto es sumamente interesante porque esto no era tan común hace algún tiempo. Tuvimos la suerte como oficina, y tuve la suerte yo como profesional, de formar parte de un grupo de profesionales que allá por el año 2015-2016 fuimos convocados por la ACAFI, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión,
y más particularmente por su capítulo de Venture Capital y de Private Equity, para formar un grupo de profesionales que revisáramos y consensuáramos en grandes términos, en un set de documentos para usar en materia de negociaciones de etapas tempranas y de inversión en emprendimiento. Y así como hoy día ustedes pueden ver en este link que está acá, que por lo demás esta presentación la van a tener a mano, así que es fácil de obtener, que hoy día, si ustedes quieren enfrentar un proceso de inversión o de levantamiento de capital en etapas tempranas, van a poder tener una primera fuente de investigación para hacerse de los principales documentos que se ocupan en estas instancias. Llámese el base del due diligence, que es decir, cuáles van a ser los aspectos que le van a pedir y van a revisar en un procedimiento de due diligence. Un term sheet base o tipo, que es el documento sobre el cual se negocian los aspectos más importantes de la inversión, y además aquellos documentos más usados en este tipo de inversiones, en este tipo de operaciones. Vamos a hablar de un documento que se llama SAFE, mutuos convertibles, entre otras. Y acá lo importante de esto es que si bien cada negociación es distinta, cada realidad es distinta y no podemos decir que todos los documentos aplican para todas las realidades, ciertamente que son una base para partir. Y acá parte de lo interesante de esto es que como gran parte de los principios de inversión en etapas tempranas en emprendimientos vienen de las prácticas que traen inversionistas extranjeros, sobre todo de las buenas prácticas o prácticas que vienen de Estados Unidos, y para ser más precisos Silicon Valley, y hoy día mucho a través de otras ciudades, que esto en Estados Unidos está muy, por así decirlo, ya socializado. Y en Chile, a esta época, el año 2016-2017, habían distintos formatos, distintas formas de hacer esto. Y muchas de esas, y por ignorancia muchas veces, o por desconocimiento, o por negligencia también, se incurría en algunos modelos que terminaban haciendo documentos que podrían incluso terminar haber sido nulos o sin eficacia jurídica. Entonces, esa es parte del valor del por qué nosotros recalcamos esto y por qué le dedico tantos minutos a esta presentación, porque este set de documentos hoy día es, me atrevería a decir, la que ocupan casi todos los fondos chilenos, y además muy parecido a lo que se ocupa en otras partes, que, insisto, sin ser una ley para ello, porque cada negociación es distinta, y no son temas regulados por la ley chilena, cada inversionista decide cuál tomar. Y además, yo recomiendo, para efectos de levantar y preparar su ronda de inversión, que bajen y estudien, sobre todo los que saben leer inglés, el term sheet base, que es el estándar para negociar lo que se denomina una serie A de la incubadora Y Combinator, de YC. ¿Y por qué? Porque en realidad ese es el estándar hoy día bajo el cual se negocian las series A de las rondas de financiamiento hoy día en Estados Unidos. Y acá voy a hacerla muy breve, pero lo vamos a hablar más adelante. Han sido, la industria, la industria del Venture Capital en Estados Unidos viene de hace mucho tiempo, desarrollándose como una industria en particular con muchas características, y las incubadoras o aceleradoras han tenido un protagonismo tremendo, sobre todo Y Combinator y otras que han contribuido a estandarizar documentos también. De hecho, uno de los documentos, que es el SAFE, Standard Agreement for Future Equity, también fue desarrollado y propuesto en reemplazo de lo que era la nota convertible en esa época en Estados Unidos. Otro aspecto previo, antes de entrar en materia, es que cuando ustedes vayan a levantar y estén en un proceso de levantamiento de capital, conozcan quiénes son los inversionistas que están hoy día invirtiendo en etapas tempranas en Chile. Y esto no es tan complejo, porque hace algunos años se creó una asociación chilena de Venture Capital, ACVC, que es como está ahí las siglas en la slide. Y la gracia de la ACVC es que hoy día no solamente integran fondos de inversión de capital de riesgo, Venture Capital, sino que también algunas aceleradoras, incubadoras y otras entidades que hacen pegas muy parecidas, incluso algunos inversionistas ángeles. Voy a estar tomando café en la presentación, así que para darme algunas pausas. Por lo tanto, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años atrás, donde era medio invisible esto, la oferta de inversión en etapas tempranas, hoy día hay muchas fuentes de información, y esto es sumamente relevante porque eso les da a ustedes mejores herramientas para prepararse y para negociar, y tener además más alternativas es sumamente interesante. Y tanto así que puedo adelantar, siendo un poco infidente, que incluso en la región del Biobío existen fondos de información y algunos ya prospectados para echarse a andar, así que próximamente, probablemente en redes van a ver hay más de algún conocido de la zona que trabaja en esto y que va a estar lanzando su fondo.
ya que hemos tenido nosotros la suerte de asesorarlo. Así que vamos a dejar eso en suspenso. Es bueno tener algo de suspenso hasta hora de la tarde un día jueves, ¿cierto? Entonces, estos son 3 aspectos previos sumamente importantes. Primero, el set de documentos de la CAFI, estúdienlos, bájenlos, va a valer la pena. Vamos a romper estas barreras de asimetría de información. El estándar, el term sheet estándar para una serie A de Y Combinator, y además conozcan a los inversionistas. Y hoy día se van a dar cuenta que este ecosistema de inversionistas no está solamente compuesto de fondos chilenos, sino que también de fondos extranjeros. La última ronda de inversión que cerramos para un cliente nuestro, uno de los inversionistas con un ticket más chico, sí, fue un fondo argentino de Mendoza, y que para estos efectos se acopló completamente a los requerimientos que teníamos con los inversionistas principales del emprendimiento cuyo financiamiento ayudamos a generar. Ahora, estos no son los únicos aspectos previos que vamos a conversar, porque tenemos 3 aspectos más que son más bien prácticos. El primero, ¿para qué les digo? Tienen que saber hablar Corfo. Y los que han alguna vez postulado o rendido un proyecto Corfo, creo que saben a qué me refiero con hablar Corfo. ¿Y esto por qué? Porque en Chile hoy día es muy probable que si enfrentan un proceso de inversión en etapas tempranas y uno de sus potenciales inversionistas es un fondo de inversión privado, es altamente probable que él tenga recursos de Corfo para invertir como fondo en su emprendimiento. Y esto significa, a su vez, que tiene una serie de requisitos, pero también una serie de restricciones para invertir. Por lo tanto, si bien ustedes pensaban, oye, yo para levantar mi capital, mis primeras lucas para poder, no sé, pues semillas, abeja, y todas aquellas que son etapas tempranas, ya me salí de la Corfo y voy a levantar capital, la verdad es que muchos de los fondos de etapas tempranas están apalancados con platos de Corfo. Ellos reciben préstamos de Corfo, por lo tanto están obligados a devolverlo, a diferencia de ustedes que reciben subsidios o subvenciones que hay que rendirlas, pero no necesariamente devolverlas, a menos que la gasten mal. Los fondos de inversión reciben préstamos, líneas de crédito. Tienen una serie de restricciones y cosas que es importante que ustedes sepan, sobre todo porque pueden afectar la forma como hacen su escalamiento y su internacionalización, sobre todo. Algo de eso hablamos en la charla anterior y voy a tocar algunos aspectos ahora. Primer aspecto previo. Segundo, hay que saber inglés. Acá todos los que son como bien nacionalistas para sus pensamientos me van a decir, oye, pero ¿de qué estáis hablando? La verdad, chiquillos, es que Chile representa para el emprendimiento un mercado relativamente acotado y con algún límite de crecimiento. Y el mercado natural para crecer es Latinoamérica. Hoy día hay un camino más o menos claro, no seguro porque obviamente no existe seguridad en esto, pero ciertamente ya trazado por otros emprendedores, donde empezando a lo mejor por una internacionalización, quizás en Lima, a lo mejor en Argentina, pasando por Ecuador, ciertamente Colombia, México como lugar clave para poner la bandera, después lo que viene es Estados Unidos. Y cuando nosotros hablamos con nuestros clientes y hablamos con los otros fondos, dicen de manera, suena como medio liviano decirlo, cuando los emprendedores se les acaban las platas de los fondos que levantaron en Latinoamérica, el siguiente camino es Estados Unidos. ¿Y cuál es el tema acá? El financiamiento del emprendimiento es un camino que cumple distintas etapas, pero que de alguna forma nunca acaba. Es decir, levantar capital hoy día significa tener lucas aseguradas a lo mejor para su caja en los próximos 18 meses, pero ya en el mes 19 a lo mejor, si no han conseguido más capital, van a quebrar. Por lo tanto, este es un camino constante. Y así el próximo financiamiento, que a lo mejor va a ser un capital, algo más semilla, seed, como dicen algunos, o una serie A, después de estar pensando en lo que viene después de una serie A, que vamos a ver que usualmente es una serie B, y así sucesivamente, es muy importante que ustedes planifiquen su camino del levantamiento de capital de manera tal que todas las etapas concatenen de buena forma y sean coherentes. Porque algo que hemos aprendido nosotros es que una mala primera inversión echa a perder todo el camino y trunca las inversiones posteriores. ¿Y qué significa esto? Gran parte de los términos que vamos a negociar acá dicen relación de lo que va a revisar y evaluar eventualmente un inversionista 3 años más que hoy en un fondo de inversión en Estados Unidos. Por lo tanto, acá tenemos que manejar términos en inglés. Es muy probable que cuando hagamos nuestra estructura, después de la primera inversión, tengamos que crear una sociedad en Estados Unidos para hacer una matriz, sobre todo si el negocio y la inversión que vamos a buscar después viene allá. No solamente por hacerla, pero es porque allá es donde van a llegar los fondos después,
que vamos a ir a buscar. Y esto implica manejarse no solamente en el inglés como un idioma para conversar, sino que además es la terminología que se usa para negociar la inversión en estas etapas. Por eso ya se han dado cuenta que hasta ahora he ocupado una pila de términos que ya vamos a entender de qué se refieren, pero que les anticipo que son todos de sentido común. Así que cuando de repente escuchan a gente hablando y parece todo muy cursi y todo muy ciútico, en realidad todos estos términos en inglés que suenan muy sofisticados son todos muy sencillos de entender. Y eso los vamos a explicar ahora, ¿ya? Como les digo, hay que saber manejarse en estos términos porque son las formas en cómo se negocian estas inversiones por los fondos hoy día y cómo lo van a negociar el día de mañana también. Si esto les cayó mal, quizás lo tercero les va a caer peor. Hay que manejarse bien en las matemáticas. Para poder negociar una ronda de inversión, la cantidad de fórmulas y la cantidad de ejercicios matemáticos que hay que hacer, no menor. Manejarse en el Excel, ver la evolución de lo que se llama el cap table, que ya vamos a ver lo que es, ver cómo hoy día, cuántas acciones tengo hoy día, cuántas hay que emitir mañana, cómo manejar la dilución de las acciones, tanto las acciones que tengo yo como fundador, como las que voy a emitir, cómo reservo acciones para mis trabajadores en un plan de opciones, etcétera. Acá es fundamental el manejo de las matemáticas y de alguna forma, si alguno de ustedes dijo, nunca más vi las matemáticas, no me gustó, acá cometer un error en una coma, en un cero, en un dígito, puede implicar que quede la escoba en cómo se va desarrollando después la evolución de su capital. Así que sumamente importante el saber matemáticas. Hablar corfo, saber inglés, manejarse en matemáticas. Y bueno, vamos por los tipos de financiamiento, que dijimos que es la primera parte de esta charla. Aquí vamos a partir de cero y vamos a empezar al tiro con el inglés. Porque cuando ustedes quieren financiar su emprendimiento, la primera fuente y la fuente más, de alguna forma, intuitiva, es la que se denomina para estos efectos. Bueno, y aquí vamos a partir primero por el mapa, digamos. Esta es una foto sacada de internet que yo les aseguro que de alguna forma todos ustedes han visto. Y con estos términos más o menos sofisticados, lo único que quieren decir de alguna forma es que la evolución del financiamiento va a implicar que independiente de cómo ustedes estén como emprendedores, si quieren crecer, siempre van a necesitar más plata. Siempre van a necesitar más plata. Acá, otro tema que también les quiero anticipar es que yo suelo usar en estas charlas un lenguaje muy sencillo, muy aterrizado. Evito términos muy complejos desarrollados, así que si cualquier duda de algunos temas que puedan leer versus lo que yo digo, por favor, las preguntas ahí para que no quede ni una duda. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que este gráfico representa la evolución de la necesidad de dinero. Y acá hay varias cosas que yo les puedo explicar, porque el tipo de inversionista se diferencia dependiendo de la etapa en que yo necesito la inversión. El tipo de inversionista cambia, la forma de invertir cambia dependiendo de mi etapa. No es lo mismo una etapa temprana, una etapa de crecimiento o ya una etapa de madurez. Y esas etapas de alguna forma están divididas acá, ¿ya? En lo que es capital semilla, crecimiento, maduración, el tipo de inversionista, ¿ya? Ángeles, vamos a verlo, estas las 3F, el capital de riesgo, y además el tipo de inversión. Y acá esta línea roja o naranja, no tengo idea cómo la ven ustedes, dependiendo de dónde estén y la calidad de sus pantallas, yo la veo media naranja. Fui para atrás. Esta línea roja representa su necesidad de capital. ¿Qué significa esto? Su necesidad de caja. Su necesidad de alguna forma de caja para poder desarrollarse. Y acá el flujo de caja, más precisamente, cuando ustedes parten, se demuestra de manera negativa, porque acá sus gastos son mayores de sus ingresos. Y esto es lo que se denomina usualmente el valle de la muerte. Les insisto, esta es una aplicación muy sencilla para hacer el punto. Y después cuando ustedes empiezan a desarrollar su negocio, cuando empiezan a crecer en su flujo de caja, también empieza a crecer en la necesidad de financiamiento. Siempre van a necesitar más si es que sí quieren seguir creciendo. A la primera ronda, después llega la segunda ronda, la tercera ronda, porque se va acabando la plata y para seguir abriendo mercado, seguir vendiendo, seguir satisfaciendo la necesidad de sus clientes, de sus consumidores, van a necesitar el ingreso de más plata. Y eso significa hacer crecer la empresa a través de financiamiento, ¿ya? Hasta la salida, hasta las hipótesis de salida que vamos a ver, ¿ya? Y esto en el tiempo es así. Por eso les decía yo que
la gracia de del buen camino del financiamiento es saber concatenar de buena forma las distintas etapas, ¿ya? Desde las etapas más tempranas de su financiamiento hasta las etapas ya más avanzadas, ¿ya? Y una mala inversión, una mala elección de la primera inversión puede ser fatal e implicar eventualmente truncar las nuevas inversiones. Y eso significa, y se materializan de distintas formas que las vamos a ver. ¿Cuáles son los distintos tipos de inversión? Primera fuente, en inglés se habla de las 3 Fs, Friends, Families and Fools. Amigos, familia, ingenuos. Es la primera fuente de financiamiento. Plata que le pedimos a amigos, a la familia, de alguna forma, usualmente no hay muchos requerimientos, se prestan las platas, incluso muchas veces sin siquiera pedir a cambio un contrato, un préstamo, un mutuo, muchas veces las platas circulan de mano a mano o de cuenta a cuenta, y la gracia de esta primera fuente, que me imagino que todos de alguna forma hemos recurrido a ella en las etapas más tempranas, no hay mayores requerimientos a cambio de entregar la plata, y ahí obviamente lo que prima es la informalidad. Es la primera fuente de por sí y sin ninguna duda. Y una vez andando, ya la segunda fuente, para estos efectos, les insisto que vamos a hablar en términos como hablan los que invierten en esto, es el bootstrapping. Bootstrapping básicamente significa valerme con la plata que produce mi propio negocio y por la plata que aportaron los fundadores. Y esa es la razón por la cual hoy día, sobre todo muchos emprendedores en etapas tempranas, y me ha tocado verlo en algunas mentorías con algunas incubadoras, como la incubadora de Lodo de Conce, que ya, como esto ha calado tan profundo estos términos, varios emprendedores ya hablan de que todavía están bootstrapeando. Y eso significa que en el fondo todavía se están valiendo con los ingresos que genera su propio emprendimiento y por la plata que ellos han ido poniendo. Y eso significa una forma de decir que todavía no tienen la necesidad o no han pensado en salir a buscar financiamiento de terceros. El bootstrapping es la forma más usual, digamos, de mantenerse. Aquellos que más que startups son pymes, la verdad es que usualmente se mantienen a través de sus propias ventas y sus propios recursos. Y en este caso, la gracia es que si nadie les pone la plata, ustedes mismos ponen las reglas. Y la gracia es que conservan el control, conservan la propiedad. Nadie les dice qué hacer, como dice la presentación, pero obviamente los fondos también son limitados. Y si su idea es crecer y desarrollarse, quedan cortos y naturalmente tienen que salir después de esto. Y ahí es donde empiezan las fuentes de financiamiento por tercero, los tipos de financiamiento por tercero. Primero, inversión ángel. ¿Qué es un ángel? Para los efectos de esta conversación, un ángel o un inversionista ángel es una persona o grupo de personas, como dice la presentación, que financian un emprendimiento para tener o a cambio de acciones futuras o presentes, ya poniendo usualmente su propio dinero. Los ángeles usualmente no administran plata de terceros, sino que sus propias lucas. Usualmente gente muy versada en alguna industria, que lleva algún tiempo trabajando, que quiere arriesgar algo de su plata, pero que espera un retorno, espera tener que hacer un negocio que rente, y donde él no pone grandes o mayores requisitos de inversión y usualmente desarrolla algún tipo de relación muy cercana con los fundadores. Un ángel, y nunca he entendido bien porque hay muchas historias de dónde viene esto, pero básicamente dice relación con alguien que es muy cercano a algún tipo de industria y dice, ¿sabes qué? Te voy a poner plata, pero además te voy a ayudar con mis contactos, te voy a ayudar con mis redes, mi conocimiento en la industria. Por lo tanto, literalmente se convierte como en un ángel para el emprendedor. Y acá no pierdan de vista, digamos, que como cualquier otro inversionista, por muy ángel que sea, por muy caído del cielo, igual busca un retorno. Un retorno como cualquier otro inversionista. Lo que pasa es que estos llegan usualmente en las etapas tempranas donde empiezan a llamar la atención los emprendimientos. Y acá fíjense que es importante definir bien al inversionista ángel, y a mí me gusta mucho usar el concepto de individuos o personas, o grupos de personas, que administran e invierten recursos propios. Porque esto se contrapone con lo que es, o se diferencia con lo que son el venture capital, los venture capital. Porque si antes les decía que el inversionista ángel era una persona o grupo de personas que invierten en fondos propios, los venture capital o los fondos de inversión privados de capital de riesgo son un grupo de personas que son profesionales que administran en parte fondos propios que ponen, pero mayoritariamente fondos de terceros, y que
por esa administración de los fondos de terceros, tienen un mandato de maximizar. Y por lo mismo tienen estructuras establecidas mucho más desarrolladas que los ángeles, porque administran platas de terceros. Tienen profesionales contratados, analistas financieros que están buscando oportunidades, pero que también, una vez que invierten, exigen reportes a los emprendedores y usualmente invierten. Nosotros hablamos de un ticket de inversión por el monto de la inversión, que para un fondo de inversión de Venture Capital puede ir desde, no sé, los 300, 400 mil dólares hasta el 1,5 millones, 2 millones de dólares. Y ese es podríamos decir que es una barrera que es parecido a lo que en Chile se denomina una serie A. Ya vamos a hablar de ahí a qué se refiere. Entonces, desde una capital semilla, 200, 300 mil dólares, hasta una serie A, los Venture Capital, esa es su zona de confort, por así decirlo, y donde están invirtiendo. Como les decía, son grupos de profesionales, es un grupo profesional de personas, es una empresa partiendo por eso, que se dedica a administrar dinero de terceros. Por ley tienen que poner algo ellos también, y en Chile y en muchas partes del mundo, eso que ponen ellos de su parte es también para dar confianza a los inversionistas de que ellos también están arriesgando su propia plata, y usualmente invierten junto o después de un inversionista ángel, en el momento temporalmente hablando de la inversión. Como son grupos de profesionales y tienen profesionales trabajando para ellos, acá la diferencia con los ángeles es que tienen experiencia mucho más fina y más firme en el tema financiero y en las inversiones, e idealmente en la materia donde están invirtiendo. Y además esto implica, como hay compromisos y tienen que rendirle cuenta a sus inversionistas, que son los aportantes de los fondos, los acuerdos suelen ser un poco más complejos, más sofisticados, con más papeleo, con más detalle, ¿ya? Pero también, y por lo mismo un poco más complejos si ustedes quieren la negociación, más difíciles de negociar. Ahora, acá también, y dado que están en etapas no tan tempranas de la inversión, el Venture Capital usualmente también pide más requisitos en materia de papel y por lo tanto usualmente demora más en negociarse la inversión. Ahí la última inversión que nosotros negociamos y que se cerró hace como 3 o 4 semanas, que me tocó ver con mi equipo, partimos hace casi 12, 18 meses las primeras conversaciones. Y si bien el estallido social y COVID ralentizaron un poco el cierre, sin COVID y sin estallido, yo me imagino que hubiésemos demorado no menos de 8 o 10 meses. O sea, son negociaciones que llevan algo de tiempo para, de alguna forma, desde la primera presentación, el primer pitch, hasta que se cierran. O sea, usualmente demoran más en negociar. Y ahí la gracia de esto es que cuando un fondo ya toma la iniciativa, estudia una empresa y atrae, muchas veces atrae a otros para coinvertir, y eso pasa mucho hoy día. En el caso que les comento, partimos hablando con un inversionista y terminamos cerrando con 3. Ya los otros 2, de alguna forma, nadie sabe para quién trabaja, se terminaron sumando a la inversión. Existe otro término que es muy parecido al anterior, porque se llama Private Equity, y que básicamente es la misma estructura con Venture Capital, pero que invierte en etapas más avanzadas del negocio, donde por lo mismo el riesgo es menor. Y el riesgo es menor porque el negocio ya está más desarrollado, más probado. Todos los negocios de por sí son riesgosos, acá nadie está salvado, pero se tiende a decir, y dentro de la teoría de la inversión de Venture Capital, que el Private Equity es el paso siguiente. Ya cuando la empresa está más consolidada, ya están validadas muchas de las hipótesis del emprendimiento de la startup, y por lo mismo, además, están dispuestos a poner más plata, y acá, obviamente, que estamos hablando ya no tanto de fondos de inversión privados, que muchas veces son patrimonios de family office o de inversionistas un poco más particulares, y los private equity usualmente son más institucionales, aunque esto está variando un poco, son más institucionales y por lo tanto los montos mucho más altos. De acá hablamos de inversiones, podríamos hablar en Chile de inversiones serie B a lo mejor, o C para adelante, o la compra de una empresa. Y aquí también, si bien hay algunas matices a lo que les voy a decir, muchos de los private equity estuvieron por algún tiempo y algunos hoy día todavía lo están. Existen programas de Corfo que también ayudan a apalancar las inversiones a través de líneas de crédito. En el caso anterior, como les decía yo, los Venture Capital hoy día, y voy a volver para atrás para hacer el punto, muchos de los Venture Capital que invierten en etapas tempranas y que están en la Asociación Chilena de Venture Capital, en la CVC, están, muchos, no todos, están con fondos Corfo hoy día trabajando. ¿Qué significa eso? Que por cada peso, en la regla general, por cada peso que pone el fondo, Corfo les pasa 2 más, por lo tanto invierten 3. Entonces, si ustedes están buscando, por decirlo de alguna forma, $600.000 para su inversión,
y viene un fondo de Venture Capital con palanca de Corfo. Eso significa que si es que Corfo aprueba la inversión en su emprendimiento, que eso es bastante relativamente rápido, ocurre administrativamente, de esos 600.000, 200.000 van a venir del fondo y los otros 400.000 van a venir del fondo, pero a través de plata que le prestó Corfo al fondo. ¿Ya? También es interesante como hipótesis porque Corfo ayuda de alguna forma a fomentar la inversión en etapas tempranas para que tengan, y es capital de riesgo, mayor flujo de capital, porque hoy día el gran tema para los emprendimientos que les va bien en Chile es que no se mueran sin antes validar que les pueda ir bien, por un tema de quedarse sin lucas. ¿Ya? Entonces, private equity. Una forma intermedia de financiamiento que es interesante poner acá, pero no necesariamente va en el mismo orden, es lo que se denomina el crowdfunding. El crowdfunding no es otra cosa que juntar a muchas personas o a varias personas para que a cambio de acciones futuras o presentes hagan pequeños aportes, pequeños comparados con los anteriores, donde este preaporte que se hace sea ya bien para adquirir o invertir en una empresa o para preordenar o comprar un producto en etapas muy tempranas o incluso para hacer alguna donación a alguna empresa. ¿Ya? Este término que les acabo de decir es el término que se usa en Estados Unidos de crowdfunding. Pequeños aportes, de hecho el crowdfunding como tal, me gusta usar el término en inglés porque el término en español es una cuestión media indecible, es como micromecenazgos, porque fue traducido en España, no sé quién fue el genio, pero en realidad es como media complicada la palabra. Crowdfunding se entiende súper bien cuando estamos en este contexto. Como les decía, en Estados Unidos el crowdfunding consiste en o bien pasar plata a cambio de acciones o del derecho a convertir en acciones, o de preordenar un producto en etapas tempranas, o de hacer una donación a alguna causa. Eso es crowdfunding. En Chile, y les hago el punto en Chile porque hoy día hay un proyecto de ley para regular el crowdfunding dentro de todo lo que es el preproyecto FinTech, creo que se llama, donde se regula la primera de estas tres. ¿Ya? O sea, en Chile, si se aprueba lo que está hoy día como proyecto, que le falta un montón, salió recién de Hacienda, es muy probable que se refiera a esto, el crowdfunding, a hacer inversiones en startups. Y acá, ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Es que ustedes, yo, cualquier persona, aunque no sepan de inversiones, pueden invertir. Y hay usualmente páginas web y uno se mete y en realidad la decisión de inversión no tiene nada que ver con lo sofisticado que es la decisión de inversión de un venture capital o un private equity o un ángel, sino que más bien yo veo un video, veo algunas métricas, invierto. ¿Cuánto? 500 lucas, no sé. ¿Ya? Hasta 5 o 10 millones de pesos, dependiendo de la campaña y quién es la que la lleva. Esto surgió en Estados Unidos a través de dos empresas que cuando salieron en realidad es muy entretenido mirar sus videos porque muchas veces son productos sumamente choros, como es Kickstarter y la otra es Indiegogo. Y ciertamente, como les decía yo, que muchas de estas ustedes invierten para tener una versión temprana de un producto más barata. Han habido casos de empresas que no alcanzaron a salir porque quedaron antes y la gente perdió la plata. Esto es inversión de capital de riesgo. En Chile no están así. En Chile hay una empresa que hace crowdfunding que se llama Brota y que está muy bien armada para estos efectos. Tiene ya, creo que el otro día hablábamos, como 50 campañas exitosas, puede que sean más, puede que sean menos. Nosotros tenemos también un cliente que está hoy día cerrando una inversión, tenía una meta de juntar X plata, ya va casi en 1,5 veces, o sea, ya se pasó, recolectó más plata y es una muy buena forma de captar dinero cuando el producto o el servicio que se vende es algo choro, que es muy visible, se puede hacer una campaña muy entretenida a través de redes sociales y otros. Y Brota hace muy bien su pega, así que independiente de que hay gente que le gusta, no le gusta, la verdad que a nosotros hemos visto que funciona y la gente de Brota es muy comprometida también. ¿Ya? Entonces, crowdfunding es otra forma de financiamiento, ya que puede ir en cualquiera de estas etapas. De hecho, hay casos de empresas que incluso después de una ronda de Venture Capital han hecho crowdfunding, como fue, por ejemplo, y aquí puede que no sea tan preciso mi comentario, la empresa Simple, que es de telefonía, que hizo una ronda de Brota teniendo buenos inversionistas, más bien porque a través de esta ronda ellos quisieron dar a conocerla. O sea, fue una forma de inversión o de levantamiento de capital mezclado con algo de marketing. ¿Ya? Y no sé si les resultó bien o mal, pero tuvieron una ronda en Brota también. ¿Ya? Y algunas empresas, incluso algunas de la zona de Concepción, entiendo que también han pasado por Brota y, bueno, es una forma de financiamiento.
ahí ustedes invierten y reciben a cambio un documento que después convertirlo en acciones y se convierte usualmente en una acción en una sociedad que se crea para ser socia de la sociedad más grande. Ahí podemos hablar si quieren después de las preguntas. Y dentro de este camino, esta teoría de inversión, culmina, por así decirlo, para los emprendedores lo que se denomina el exit, la salida. Sigamos con los términos en inglés, ¿cierto? Y este exit tiene, en teoría, dos alternativas, que en Chile en realidad es una nomás. Pero en Estados Unidos y en el mundo hay dos formas de tener un exit. Y el exit es todo lo que todo el mundo dice, oye, veo mi exit, sueño con mi exit. En el fondo es donde están las lucas y donde los emprendedores de alguna forma se transforman en millonarios. Y estas dos formas son a través del IPO. IPO es la contracción de la Initial Public Offer, significa que la empresa se hace pública, que cotiza en la bolsa, tiene una primera oferta en la bolsa, ¿ya? Y eso significa que, sobre todo en Estados Unidos, que hay una serie de regulaciones, que la empresa tiene que reestructurar su capital accionario, su tipo de acciones, hacer todas las acciones ordinarias, y es donde muchas veces, si la empresa le ha ido muy bien y tiene como defender su valorización, varios de los accionistas venden paquetes de acciones y ahí se forran, por así decirlo, ¿ya? Ojo que en Chile no es, que yo sepa, una forma de exit de emprendimientos. De hecho, ni siquiera recuerdo cuál fue, y no tengo por qué saberlo tampoco, no me la sé todas, la última empresa que se abrió la bolsa en Chile. La empresa que nueva se ha abierto a la bolsa. Ya esto no ocurre en Chile. Chile es un mercado pequeño, pero por ejemplo en Estados Unidos es una forma muy recurrente de decir, me fue bien en mi emprendimiento porque salí a la bolsa, tuve mi IPO. Hace una semana creo que fue el IPO de Coinbase, que es un exchange de criptoactivos, y que tuvo una salida a la bolsa que cotizó, pero muy, muy bien. Se defendió la valorización que tuvo al salir, y hasta el día de hoy yo entiendo que le ha ido muy bien, y justamente porque hubo mucha transacción de acciones, ventas de paquetes, regulaciones, definiciones de cierta autoridad sobre los bitcoins que de alguna forma han tenido un tremendo crecimiento en valor, que esa salida a la bolsa fue parte de lo que hizo que bajaran, dicen algunos expertos, el valor del Bitcoin hoy día. De que está pegando un rebote y que, bueno, ese tipo de cosas pasan cuando ocurren todas estas cosas. La empresa se hizo pública, se compran las acciones, se empiezan a trazar en bolsa, ya no son sociedades cerradas que yo solamente hago que entre el que invite. La empresa, al ser pública, voy a la bolsa, compro, vendo. Bueno, esa es una hipótesis de éxito en Estados Unidos. Y la otra, el otro exit, es cuando somos comprados como empresa. Llega un inversionista y me compra y yo salgo. Me meto la mano al bolsillo y me voy. Y esto es la hipótesis más, como la más desarrollada en Chile, ciertamente, y la que más cuesta muchas veces, porque esto implica que me compra mi competencia, o alguien que está interesado en invertir y le gustó todo el negocio y me compró, y que ciertamente también tiene algunos caminos intermedios, donde el inversionista parte comprando una parte importante o relevante para tomar el control, y después de cierto tiempo, validando algunas hipótesis, recién termina de comprar la empresa entera. ¿Ya? Y casos de estos hay muchos, si bien no me atrevería a decir porque no somos asesores de esa empresa, pero es para donde va, parece, lo que está pasando hoy día con Corner Shop, que Uber entra como inversionista, no compra toda la empresa y hace una mezcla de inversión en la empresa y compra a los accionistas, y todo hace pensar que en algún momento, si se dan las cosas, Uber va a comprar toda la empresa. Ya está todo integrado en la aplicación de Uber. La aplicación de Uber y Corner Shop están todas integradas, y va un poco para allá la cosa. Y vamos a ver cómo se van desarrollando estas cosas, ¿ya? Esas son las formas de inversión. Cafecito. Ahora vamos a los tipos de inversión. ¿Cómo es la inversión en etapas tempranas en un emprendimiento? ¿Ya? Y aquí vamos a hacer dos grandes distinciones. Cuando alguien quiere invertir en su emprendimiento, o bien puede, nuevamente volviendo a usar palabras en inglés, invertir en equity, que significa que se compran acciones de la empresa, es decir, yo pongo plata y obtengo inmediatamente acciones de la empresa, ya sea por un aumento de capital o porque le compro a los fundadores, pero más usualmente la primera que la segunda. Y la otra forma de invertir es a través de notas convertibles, es decir, una inversión que hago hoy día en la empresa, pero que a cambio no recibo inmediatamente acciones, sino que recibo un contrato que me permite convertir en acciones en el futuro.
Y esta forma de inversión convertible en equity o convertible en acciones, a su vez tiene distintas opciones. Las notas convertibles o el mutuo convertible, que es lo más tradicional. Un documento que se llama SAFE, por su contracción en inglés, que quiere decir Simple Agreement for Future Equity, ¿ya? Y el KISS, que es el más desarrollado hoy día en Estados Unidos, pero que en Chile no ha pegado mucho porque en realidad, si bien es muy pro emprendedor, no defiende tanto los intereses del inversionista. Entonces en Chile no ha entrado mucho, hay modelos para usar acá, pero en realidad hoy día la mayoría de las inversiones en Chile que no son en equity se hacen en notas convertibles, sobre todo si el fondo que invierte tiene plata de Corfo, o bien a través de SAFE, que en el caso que al menos a nosotros nos ha tocado como estudio asesorar a clientes, cuando no hay fondos Corfo, es muy fácil, muy simple y bastante cómodo trabajar con SAFE. Ahí vamos a ver de qué se trata una y otra. ¿Cuáles son las principales características de una y otra? Y si bien acá puede que a ustedes les resulte muy obvio o redundante lo que les voy a comentar, es importante recalcar para hacer los contrapuntos. Bueno, ¿y por qué invertiría en una nota convertible? No tengo idea. Si acá, cuando yo quiero comprar algo, pongo la plata, me llevo las acciones y estamos. Es una transacción como comprar cualquier otra cosa. De hecho, en estricto rigor tienen razón. Comprar acciones es como comprar cualquier bien mueble, con algunas características particulares. ¿Cuál es el tema acá? En etapas tempranas, cuando sus emprendimientos están partiendo, están recién validando muchas hipótesis. Hipótesis de negocio, hipótesis de mercado, hipótesis de precio, de valorización. Están validando, pilotando sus modelos con sus clientes, sus negocios con sus clientes. De alguna forma están volviendo atrás en sus productos mínimos viables para corregir, pivotar. Por lo tanto, están en una etapa de desarrollo, pero con potencial. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo compro algo y a cambio de la plata recibo de inmediato lo que estoy comprando, como sería el caso de la inversión por equity, partimos de la base de que es fácil ponerle precio a la inversión. Y justamente acá no pasa eso. Cuando las empresas están en etapas tempranas, uno de los grandes dilemas es que la valorización que ponen los fundadores muchas veces es cuestionada o no es secundada por los inversionistas. ¿Y cuál es el problema? Si yo digo que mi emprendimiento vale 5 millones de dólares, pero el inversionista dice que vale 2, el costo y el esfuerzo que vamos a tener en ponernos de acuerdo va a ser muy grande. Y probablemente el más dañado en ese acuerdo voy a ser yo. Porque es muy probable que si estoy muy necesitado de las lucas, voy a terminar cediendo mi pretensión. ¿Y cuál es el tema acá? Los emprendimientos en etapas tempranas están todavía en un momento donde les cuesta mucho poder justificar sus inversiones, no porque los emprendedores no sepan defender sus inversiones o porque sean de alguna forma desconozcan esto, sino que porque el emprendimiento no ha generado aún la información necesaria para defender su propia valorización, porque esta se va construyendo con el tiempo. Porque, nuevamente les insisto, la inversión por equity significa ponerse de acuerdo en cuánto vale la empresa, ¿ya? Por lo tanto, negociar el precio, el monto de inversión. Eso implica saber de antemano cuánto se van a diluir los fundadores, porque claro, si los fundadores tienen hoy día el 100% y entra alguien que quiere quedarse con la mitad, ciertamente que se van a diluir, nadie puede tener más del 100% de algo, ¿ya? Y donde además se tienen que poner de acuerdo y negociar otro tipo de cosas en etapas muy tempranas. Una inversión en equity en etapas tempranas hoy día no es recomendable, y no lo es hace mucho tiempo, porque predefine muchas cosas que el día de mañana pueden variar, para bien o para mal, e incluso en alguna hipótesis dejar a los fundadores diluidos y sin el control del emprendimiento en etapas muy tempranas. Y eso ningún fondo de inversión serio lo va a aceptar. Por lo tanto, la inversión en etapas tempranas en los emprendimientos usualmente no es por equity, no es plata por acciones, sino que es a través de deuda convertible, y ahí lo vamos a ver. Porque eso ayuda a que ingresen los recursos y se le dé las herramientas al inversionista para que convierta en acciones el día de mañana, no hoy día, con mejor información para negociar. Desde ya por lo mismo, y sin ánimo de hacer preconclusiones o ser juicioso en los comentarios, si ustedes son emprendedores en etapas tempranas y están buscando sus primeras rondas de inversión, no vean con muy buenos ojos a alguien que está que esté, ¿cómo se llama?, muy decidido en invertir en equity inmediatamente, pero que cuando les pongan las lucas, les ofrezca quedarse con montos considerables de su emprendimiento, 40-50%. Esas son muy malas prácticas de inversión en etapas tempranas y ciertamente malos inversionistas que no debieran ser de alguna forma aceptados. Son malas prácticas
Y eso ciertamente puede matar la inversión sucesiva. ¿Ya? Pero ya les dije que inversión en etapas tempranas no debieran ser por equity, sino que por valores convertibles. ¿Por qué? A diferencia de la inversión por equity, y reiterando que en la inversión por equity yo pongo plata y recibo acciones de inmediato, ¿ya? En las notas convertibles, los valores convertibles, acá no hablemos todavía de cuál, pero son distintos tipos de valores convertibles. La gracia es que son préstamos o entregas de dinero que son susceptibles para convertirse en un futuro en acciones. En un futuro, dependiendo de un plazo o de un evento que pase en el futuro, que se llame evento de liquidez para estos efectos, y por lo tanto donde se evita, y no es necesario al momento de la inversión, hacer una valorización de la empresa y ponerse de acuerdo en ese precio. Porque les insisto, si estuviéramos negociando equity, tendríamos el gran problema de tener que ponernos de acuerdo en cuánto vale la empresa. Y ese costo de ponernos de acuerdo, como va a ser tan difícil, lo va a terminar pagando yo como emprendedor. ¿Y qué es lo que pasa acá? La nota convertible o el valor convertible, cual sea su forma, implica que se recibe la plata, se generan los parámetros para una valorización posterior. Usualmente esa valorización posterior va a depender de si después de un tiempo llega un tercero a invertir y ya con mayor información se puede justificar una mejor valorización. Y en este caso, dependiendo del tipo de documento, muchas veces, sobre todo el mutuo convertible, que es como invierten muchos fondos por regulación Corfo, significa que ustedes como emprendedores reciben un préstamo que es capitalizable después. Y se capitaliza según las normas que se definen en el mismo documento. Y como les decía, usualmente el valor que se obtenga al vencer el plazo, que usualmente en este caso son 24 o 36 meses en la industria, o si es que viene un tercero e invierte con alguna valorización aceptada, el préstamo que yo estoy haciendo hoy día se convierte a prorrata de esa valorización según una regla de tres con algunos digamos, ajustes que vamos a ver. ¿Ya? Ahora, obviamente que el negociar de una manera tan incierta también implica que, y le da reconocimiento a que el inversionista, el que pone la plata en etapas tempranas a través de un valor convertible, tiene ciertas ventajas o ciertos beneficios. Por ejemplo, se le pone un tope de valorización para que si después llega otro inversionista y se valoriza muy alta la empresa, mi inversión no se diluya tanto cuando se convierta en acciones. Él les voy a poner algunos ejemplos porque esto puede sonar muy abstracto y complicado. Les juro que es sumamente fácil. ¿Ya? A ver. Y bueno, ¿cómo negociamos una inversión en etapas tempranas? Aquí viene un poco la magia de esto y la gracia de esto para que estén todos tranquilos, que no existe una sola fórmula y que si bien hay muchos parámetros, lo importante es que conozcan los parámetros y de ahí ustedes vean cómo van preparando la negociación y cómo van, en definitiva, cerrando esta negociación. Nos ha tocado ver muchas y no hay dos iguales y ciertamente que al final que les vaya bien o les vaya mal va a depender en lo principal del negocio de los emprendedores, pero también una mala inversión, elegir un mal inversionista, de acá siendo muy sincero y entre nosotros, elegir mal a un primer inversionista puede también ser muy fatal para su emprendimiento. Así que vamos a hablar de algunos tips y para estos efectos vamos a empezar a definir algunos conceptos, ya para salir y aquí soltarnos un poco con el inglés para que vean que esta cuestión medio ciútico, medio necesitado, es bastante sencillo de entender. Lo primero, y acá vamos a hacer una pausa para el café, es que la inversión en etapas tempranas se suele, por una costumbre de la industria, negociar en base a lo que se denomina el term sheet. Term sheet no es otra cosa que un documento con los principales aspectos de la inversión. ¿Ya? Y ese es el que regula o de alguna forma nos ayuda, emprendedor, inversionistas, para ver qué es lo que vamos a negociar. Ahí se define de alguna forma, es como una hoja de especificaciones de inversión. Se llama term sheet, digámosle term sheet, así nos entendemos entre todos, le van a decir term sheet cuando vayan a Estados Unidos. Así que, y acá como les decía yo, son muchos los aspectos que pueden considerar en etapas tempranas, pero en la página web de la ACAFI hay un buen term sheet base, es un poco largo a mi entender, y por eso yo recomiendo acá, y a la gente de la ACAFI no siempre le gusta que uno se salga de acá, pero Y Combinator, esta incubadora aceleradora de Estados Unidos, tiene un muy buen modelo que pone a disposición de ustedes de lo que sería un term sheet tipo o estándar para negociar una serie de acciones. ¿Ya? Y acá es un documento mucho más sencillo, son como 2 páginas, está en inglés naturalmente, y les recomiendo que lo revisen porque esto es lo que uno negocia. Y para ser cierto, para ser sincero,
analizando geográficamente el documento si ustedes quieren, esto no es más que ir desde un documento que va a contener los antecedentes generales de la empresa, ya cuál es la empresa que recibe la inversión, cuánto es el monto de la ronda que está levantando, ¿ya? Y además cuánto es el monto de la inversión que recibe con el inversionista que está negociando, porque si yo estoy levantando, por ejemplo, 2 millones de dólares y con un inversionista particular estoy negociando 500.000 dólares, eso significa que con él estoy negociando parte de la ronda. Acá lo importante, chiquillos y chiquillas, y disculpen lo disperso porque voy a empezar a meter muchos temas, no es tan, o sea, dentro de lo relevante de poder armar las rondas de inversión, es poder lograr que si tienen más de un inversionista, cerrar la ronda con condiciones iguales para todos los inversionistas. Porque si empezamos a generar, y ahí es donde empiezan a ir los temas y los problemas de negociación, cuando tienen distintos tipos de inversionistas, y por eso es bueno también buscar inversionistas con los cuales ustedes puedan conversar de buena forma, y que si se cofinancia la ronda con más de un inversionista, ojalá tener la suerte, y no debería ser de otra forma en todo caso, que nosotros hemos tenido no tan buena suerte algunas veces, de que todos adhieran o consensúen las mismas condiciones o muy parecidas. Porque lo que no puede pasar es que en una misma ronda tengan distintas condiciones. Y eso complica mucho la negociación, sobre todo la negociación entre los mismos inversionistas cuando haya que convertir, o las negociaciones posteriores cuando vayan a su segunda ronda, a su siguiente ronda. El term sheet parte con los antecedentes generales, cuál es la empresa que recibe, el monto de la ronda, cuál es el plazo en que se pretende cerrar la ronda. Yo les decía que la última negociación que hicimos, el term sheet partió sin hablar de la empresa, pero partió hablando de que la ronda eran 700.000 dólares, terminamos cerrando una ronda de 1.400.000 dólares, o sea, fue el doble la ronda. Cuando se quiere que estén los fondos disponibles, ¿ya? Qué tipo de acciones se van a negociar para cuando se convierta la inversión, qué tipo de preferencias va a pedir el inversionista, y dependiendo del momento de la inversión, que ya lo vamos a ver más adelante, eso está más o menos estandarizado. Ciertas preferencias en etapas tempranas, las preferencias de liquidación o medidas de protección de minoritarios o de alguna forma de los mayoritarios y derechos de conversión, en etapas muy tempranas no se suelen negociar directores, ¿ya? Sobre todo porque el directorio debiera negociarse y convertirse en realidad para cuando ya exista una ronda más serie A o más cotota, no tan en etapas tempranas, como a lo mejor lo están viendo muchos de ustedes. Y también algunas regulaciones de lo que va a hacer después del pacto de accionistas. Esto todo queda en el term sheet inicial. O sea, desde muy temprano se empiezan a ver estas cosas y quedan de ahí para adelante, incluso si yo no compro acciones desde un comienzo. Ahora, este es el documento base para invertir. ¿Cómo se hace la inversión en equity versus la inversión en valores convertibles? Aquí lo vamos a empezar a ver. Y para ello vamos a tomar algunos conceptos para empezar a soltarnos, como les decía yo, porque acá se habla de manera muy relajada por mucha gente y hace pensar o ver como que esto fuera algo muy sofisticado y en realidad no lo es. El uso del inglés en una gramática bastante sencilla, por así decirlo. Lo primero cuando negociamos una inversión en equity es saber hablar sobre lo que es el valorización o el valor pre-money y el valor post-money. Yo creo que todos ustedes han escuchado esto en alguna forma y nos ponemos medio nerviosos al principio. La primera vez que lo escuché no tenía idea de lo que significaba. Y acá hay que tener presente tres conceptos. El valor pre-money no es otra cosa que cuánto vale la empresa inmediatamente antes de recibir una inversión. Pre-money, antes del dinero, ¿ya? El valor de la empresa inmediatamente antes de recibir una inversión. Valor o valorización post-money es lo que vale la empresa inmediatamente después de recibir una inversión. Post-money, después de la inversión. Acá el concepto clave para el pre y el post-money es la inversión. Por lo tanto, pre-money, valor de la valorización de la empresa antes de la inversión, que es el monto que estamos negociando, y post-money es el valor de la empresa después de recibir la inversión. Por lo tanto, podríamos decir, entre otras cosas, ¿cierto?, que el valor post-money es igual al pre-money más la inversión. No es más que eso. Vamos a poner algunos ejemplos. Otra cosa que cuando negocian inversión, se va a hablar siempre del cap table. ¿Qué es el cap table? El cap table no es otra cosa, y de hecho la palabra cap table, la frase cap table, es una contracción de capitalization table. Y eso no es otra cosa que una tabla que muestra o indica
la propiedad de una empresa según el porcentaje y número de acciones que tiene cada socio. Y si bien es relevante leer digamos, la definición, es importante para ustedes hacerle presente que para efectos del cap table y de la negociación, uno toma el número de acciones y el porcentaje que representa en la empresa, pero no necesariamente cuánto le costó las acciones a cada accionista. Y eso vamos a verlo un poco más adelante el porqué, que es súper importante. Porque en realidad lo que da el control y lo que me define como accionista son las acciones que compro, el tipo de acciones, el número de acciones y por lo tanto el porcentaje que tengo sobre el total. Más no tanto lo que me costaron las acciones. Yo puedo en una empresa, por ejemplo, que tengo acá, una empresa con un capital de 1.000.000 de acciones, yo podría tener incluso una acción que me costó mucha más cara que las otras 999.999, pero lo que me costó la acción no es lo que vale, sino que lo que vale en una sociedad de capital es el número de acciones que tiene cada accionista, ¿ya? Independiente de que pueden haber acciones con serie que le dan distintos valores. Aquí lo importante para esta parte es que el cap table es una tabla, como está reflejada acá, que indica la propiedad de una empresa según un número de acciones. Acá me puse con un socio imaginario, David. No sé si hay algún David en la audiencia, pero imaginemos que tenemos una sociedad con David. Cada uno compró 500.000 acciones, la sociedad tiene 1.000.000 de acciones, por lo tanto somos dueños de un 50 y 50. ¿Ya? Incluso para este ejemplo pongamos que el capital puede ser 1.000.000 de pesos. En una inversión en equity, cuando yo negocio acciones inmediatamente, es importante que ustedes sepan que cuando ustedes, que el cap table nos va a ayudar a traducir el deal a las acciones que hay que emitir, ¿ya? Y por lo tanto nos ayuda a desarrollar el cómo se van ampliando el número de acciones. Para eso sirve el cap table. Lo primero que tengo que hacerles presente es que cuando se empieza a invertir, usualmente los inversionistas no adquieren las mismas acciones que los fundadores. Las acciones que tenemos los fundadores de una empresa, que muchas veces no tienen ningún nombre, se llaman ordinarias, son las acciones que tienen los mismos derechos que cualquier otro accionista, que usualmente es una acción, un voto y el derecho a voz. Las acciones tienen de las sociedades dos tipos de derechos a grandes rasgos. Los derechos económicos, que es el derecho a los dividendos, básicamente, y el derecho político, que es el derecho a voz y voto. ¿Ya? Por tanto, los fundadores usualmente tienen acciones ordinarias. ¿Por qué existen estas famosas series A, B, C? Yo les decía acá, no sé, pues tenemos nosotros, vamos a negociar nuestra primera inversión, tenemos, como les decía yo, con David, nuestra sociedad, cada uno con 500.000 acciones y por lo tanto el total de 1.000.000. Y acá aparece esta cuestión de serie A. Ya hemos escuchado varias veces serie A. ¿A qué se debe esto? Esto no tiene otra razón de ser que el hecho de que por un orden se acostumbra a ponerle las letras sucesivas del alfabeto a las inversiones para significar a todo el mundo en qué etapa está la empresa. Por lo tanto, si estamos negociando una serie A, se entiende que es una etapa temprana y se entiende que estamos entre los 500.000 y 1.500.000, 2 millones de dólares. Por lo tanto, si yo escucho o sé que alguien está negociando una serie B, se entiende que ya tuvo una serie A y que por lo tanto está en una etapa mucho más avanzada. ¿Para qué decir una serie C y una serie D? En Chile con suerte tenemos series B. ¿Ya? En Chile con suerte hay series B, muchas veces la serie B de empresas chilenas se financian afuera y sin tener la certidumbre de lo que voy a decir, porque en el fondo aquí hay muchas capas y tonalidades intermedias. Notco recibió una serie A en Chile y su serie B, que levantó como 60 y tantos millones de dólares a través de inversionistas extranjeros, ¿ya? Y para eso armó su estructura afuera. O sea, las series B en realidad, si está alguien levantando una serie B, significa que ya está pensando en que va a recibir inversiones en México, o sea, no en México, pero de México, pero ya en una entidad a lo mejor en Estados Unidos y va a recibir, perdón, inversión en Estados Unidos de inversionistas estadounidenses, inversionistas mexicanos o de alrededor, inversionistas canadienses, etcétera, ¿ya? Y acá en Chile, como les decía yo, usualmente se negocian en etapas tempranas series A, y antes de la serie A también se estila hoy día, porque se generan muchos puntos intermedios, hablar de las series seed, seed como semilla en inglés, pero eso significa que son series más tempranas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa esto de las series A, B, C, D? No es más que ponerle una letra sucesiva para dar a entender al resto en qué etapa estamos del levantamiento de inversión. Por lo tanto, si yo escucho que hay una empresa que está levantando una serie A, eso significa que yo sé que es la primera inversión más o menos relevante y que está pensando en que esto probablemente sea recibido en Chile
Si alguien me dice que es una serie B, probablemente ya armó su entidad en Estados Unidos. A lo mejor vienen algunos inversionistas chilenos, van a invertir allá, pero es muy probable que más bien saque plata de otros inversionistas, de otros países, digamos. Aquí donde también entran términos como el option plan. El option plan no es más que reservar un número de acciones que queden pendientes y sin suscribir para, de alguna forma, compensar a los empleados claves para que puedan, de alguna forma, ser retribuidos por haber entrado en una etapa temprana a trabajar su emprendimiento y sacrificado, de alguna forma, el ingreso que hubiesen obtenido de trabajar en una empresa más tradicional. Por lo tanto, reciben estas acciones, reciben estos stock options, y de ahí, de alguna forma, van haciéndose accionistas, pero con participaciones mucho más pequeñas. Un plan de opción usualmente implica reservar en el cap table no más de un 5 o un 10% de las acciones de la empresa. Y esto se planifica en el cap table, como les decía yo, cuando ustedes están planificando su ronda de inversión, porque tienen que ver cómo va a evolucionar el cap table, y por eso les decía yo que es tan importante manejarse bien ustedes y sus asesores con las matemáticas al planificar sus rondas de inversión. Eso es un option plan. ¿Y cómo se va graficando, materializando esto? Ojo que cuando ustedes hacen un option plan, el option plan se mete en el cap table diluyendo siempre a los fundadores. O sea, si yo veo que voy a levantar capital y de alguna forma el inversionista va a quedar con un 40% y el option plan va a ser un 10%, eso significa que los fundadores se van a diluir al 50%, porque 40 más 10 me deja 50 para el resto. Porque muchas veces los fundadores piensan que el option plan diluye a los inversionistas, y eso no es así. Hay términos que no vale la pena que entremos tanto, porque ahí ya no, nos ponemos un poco más obtusos en la explicación, pero la inversión de los inversionistas más institucionales, Venture Capital y otros, se hablan que son sobre la base completamente diluida, es decir, ellos entran y no se diluyen, el resto se diluye y ellos convierten el valor que negociaron. Dicho muy sencillo. Veamos cómo se traduciría un ejercicio de la vida real, cambiando los nombres, digamos, con una inversión usando todos los términos que hemos hablado. ¿Ya? Y acá vamos a poner el ejemplo de esta startup creada por nosotros. Les dije en este ejemplo que era David y Pablo, que tienen una startup con un capital de $1.000.000. Cada uno es dueño del 50% del capital y la empresa tiene 1.000.000 de acciones. Haciendo una regla de 3, ¿cuánto vale cada acción? $1, ¿cierto? $1.000.000 de capital, $1.000.000 de acciones. Cada uno, David y Pablo, tienen el 50% de capital. ¿Cuántas acciones tiene cada una? 500.000. ¿Y cuánto vale cada acción? $1. ¿Y cuál es el valor de capital que tiene cada socio? $500.000, ¿cierto? Ese es el ejemplo base acá. En nuestro ejemplo, ¿cuál es la valorización pre-money antes de una inversión? $1.000.000. ¿Y qué pasa, chiquillos y chiquillas? De aquí es donde empezamos a usar las fórmulas que hemos hablado. Si un inversionista quiere invertir $1.000.000 en la empresa, que tiene un precio pre-money de $1.000.000, ¿cuál es el precio o el valor post-money? Habíamos dicho que el post-money es igual al pre-money más la inversión. Si tengo un pre-money de $1.000.000 y quiero invertir $1.000.000, mi post-money son $2.000.000. Así de sencillo esta cuestión. Bueno, así de sencillo es cuando los números son así de redondos, porque ciertamente cuando empezamos a romper y quebrar los números se empieza a complicar el cálculo. Pero como les decía yo, la forma de jugar con estos números, si mi empresa tiene un pre-money, una valorización pre-money de $1.000.000 y alguien quiere invertir $1.000.000, el post-money son 2. Y aquí es donde viene otra clave de cómo se negocia esto. En etapas tempranas, los inversionistas les van a decir a ustedes que quieren comprar un porcentaje de la empresa. Pero esto no significa que les compren acciones a ustedes, sino que significa que ellos les van a pedir a ustedes como fundadores que emitan nuevas acciones que ellos puedan suscribir y comprar. Por lo tanto, la plata del inversionista va para la empresa, no va para los fundadores. Y por eso que en la jerga también de inversión se habla de que las inversiones en etapas tempranas son inversiones de cash in. ¿Qué significa eso? Que la inversión va a la empresa y no de cash out. Cash out, la inversión va al bolsillo de los fundadores. Las operaciones de cash out normalmente son aquellas donde estamos hablando ya de un exit total o parcial de la empresa, pero no una inversión en etapas tempranas.
Súper importante que no tengan ustedes la expectativa, o sea, tendrían mucha suerte si así fuera, pero no es razonable tener la expectativa que en una inversión de etapas tempranas tengan alguna parte de cash out. Eso no pasa, sobre todo en lo que está más institucionalizado. Si ocurre en alguno de los casos que ustedes tienen, la verdad que sería bastante afortunado, pero no es del caso. ¿Ya? Por lo tanto, y siguiendo esta misma regla, el pre-money más la inversión es igual al post-money, y por lo tanto el porcentaje de propiedad del inversionista va a ser igual al monto invertido dividido por el post-money, ¿cierto? Y por lo mismo, si un inversionista ofrece comprarles el 50% de una empresa a $1.000.000, el pre-money, ¿cuánto es? 1.000.000, y el post-money, 2.000.000. Matemática. Ahora, en el caso nuestro de una empresa donde habían 1.000.000 de acciones al comenzar y donde éramos dueños, David y Pablo, si el inversionista se quiere quedar con la mitad, ¿cuántas acciones hay que emitir? Si es que la base son David 500.000 acciones, Pablo 500.000, total de acciones 1.000.000. ¿Cuántas acciones habría que emitir para que del nuevo total el inversionista se quede con el 50%? Para esto es el cap table, ¿ya? Y acá es donde empezamos con las reglas de 3, ¿ya? Y acá es donde nosotros empezamos a hablar primero de que los inversionistas usualmente invierten en acciones distintas a las acciones ordinarias. Por eso se llaman acciones preferentes, chiquillos y chiquillas, ¿ya? ¿Por qué preferentes? Porque tienen derechos distintos a las acciones ordinarias, ¿ya? Y en este caso, ocupando una simple regla de 3 y suponiendo que el inversionista va a invertir en lo que se denomina una serie A de acciones, si el inversionista quería quedarse con la mitad de la sociedad, significa que del 1.000.000 que habían, vamos a tener que emitir 1.000.000 más de acciones. Por lo tanto, el nuevo total de acciones van a ser 2.000.000. Simple regla de 3. Por lo tanto, el inversionista obtiene 1.000.000 de acciones, que es, como les decía yo, el 50% del total, ¿ya? Insistiéndoles de nuevo que en etapas tempranas y hasta quizás un exit, nunca va a haber operación de cash out. No es que ustedes, los accionistas, le vendan a los inversionistas. Eso no ocurre en etapas tempranas y en esta hipótesis de trabajo que estamos trabajando, ¿ya? Ahora, yo les decía que el option plan usualmente en esta época, en esta etapa es donde se introduce, y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque usualmente el option plan equivale al 10% de las acciones. El tema es que las acciones del 10% son a costa de los fundadores y no del inversionista, no del venture capital. Ahí se me fue para atrás. Por lo mismo, hay que tener el cuidado de que al emitir las acciones del option plan, calculemos siempre que la suma total de todas den que el inversionista, el venture capital, siempre se quede con lo que él quería al momento de invertir, que en este caso es un 50%. Y esto significa que en este ejemplo que emitimos las acciones de una manera bastante sin pensar en el inversionista, que aquí para el option plan emitimos 222.222 acciones, porque representan ciertamente el 10% de este nuevo total, el 1.000.000 de acciones del inversionista no representa el 50%. ¿Ya? Este es uno de los principales errores que cometen al calcular, sobre todo los asesores, al emitir las nuevas acciones, al incorporar el option plan dentro de un proceso de inversión. Por lo tanto, en este caso, el inversionista, y aquí haciendo muy simples las matemáticas, de tener los emprendedores 500.000 acciones cada uno y calculando que el inversionista va a quedarse con el 50, el option plan va a tener un 10, significa que el 60%, o sea, el 60% de las nuevas acciones es lo que hay que calcular, y por lo tanto el 1.000.000 de acciones existentes desde un comienzo van a representar solamente el 40%. ¿Ya? Súper importante tener esta precisión. Disculpen si la explicación no es tan fácil, pero es parte de lo que tenemos que tener considerado, porque les insisto, gran parte de los errores que se cometen al hacer esto es por los cálculos matemáticos al hacer evolucionar el cap table. Ahora, ¿qué pasa con las notas convertibles y similares? Las notas convertibles y similares, estimados y estimadas, y aquí estoy viendo cómo vamos en la hora, y oye, somos 37, esperen un poquitito, somos 37 personas acá, disculpen ahí la interrupción. ¿Cómo se llama? Ahora vamos a ver las notas convertibles, ¿ya? Y las notas convertibles, como les decía, significan tener valores que no van a convertirse en acciones inmediatamente, sino que van a ser acciones posteriormente, ¿ya? Y acá
lo importante para tener presente es que reciben la inversión hoy día a cambio de acciones futuras, a diferencia de lo que es la inversión en equity. Que es lo que tenemos que tener presente acá, y cuál es la consideración principal, que dependiendo del tipo de operación, las acciones que vamos a recibir se calculan en el futuro, no el día de hoy, pero con ciertos límites dentro de la transacción, ¿ya? Y por ello tenemos que tener presente cuáles son las reglas que se negocian al momento de negociar la inversión de esta nota convertible. Primero, son préstamos o valores anticipados, ¿ya?, con la intención de que sean convertidos en el futuro en una ronda de financiamiento, ¿ya? Por lo tanto, la valorización de la empresa, el valor tanto pre-money como post-money naturalmente, el acuerdo, el tener que llegar a ese acuerdo se posterga a un momento posterior, usualmente en la siguiente ronda de financiamiento. Es decir, si estamos hoy día negociando una ronda seed, lo que vamos a hacer es que vamos a esperar a que levantemos la ronda serie A para que al momento de tener esa valorización, recién convertimos las notas convertibles que estamos negociando ahora, ¿ya? Cuando es un mutuo convertible, y por lo tanto la palabra mutuo nos dice algo de su naturaleza, es un préstamo. Usualmente el problema que tienen los mutuos, no que el problema es su naturaleza, es que como son dineros que hay que devolver, el emprendedor tiene de alguna forma un pasivo que si no se convierte, el inversionista tendría la posibilidad de pedirlo de vuelta. Y ahí está un poco el gran tema con los mutuos convertibles. Y además que como es un mutuo, da la posibilidad de negociar intereses. ¿Cuál es el tema acá, hoy día? Que la industria ya está muy estandarizada, los mutuos convertibles son el estándar para los fondos de inversión apalancados con Corfo, y acá la gracia, ¿cómo se llama de esto? Es que ¿cómo se llama? Disculpen. En la negociación con los fondos que están apalancados con Corfo, ya es un estándar que los fondos entiendan que no se deben negociar intereses altos en los mutuos convertibles, y además que las reglas de conversión sean relativamente razonables cuando estamos en etapas tempranas. Ahora yo les decía que los fondos de inversión apalancados con Corfo van a pedir mutuos convertibles y no van a permitir otro tipo de inversión como los SAFE, porque, y es súper importante tenerlo presente, el Corfo les va a pedir tener una herramienta para poder cobrar la plata en caso que no les vaya bien y castigar el crédito, es decir, tener un título ejecutivo. Por eso tiene que ser un mutuo, porque vamos a ver más adelante que el SAFE no da un título ejecutivo y de hecho no es un mutuo, no es un préstamo. No existe la obligación de devolver los fondos, ¿ya? Ahora, mutuo convertible versus equity, paso la plata hoy día, pero no recibo acciones a cambio, sino que las acciones las recibo en el futuro. Y pendiente, digamos, a que venga un tercero en una siguiente ronda de inversión y se determine y se acuerde una valorización en ese momento, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Igual se ponen algunas reglas de conversión en la inversión y no es tan, de alguna forma, incierto el cómo se va a convertir, ¿ya? Primero, se le ponen topes de valorización. Y acá les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho conversar y usar porque es bien fácil de entender. Imagínense que estamos negociando y que llega un inversionista y dice que quiere invertir en mi empresa. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy levantando o quiero levantar $1.000.000 y yo creo que mi empresa hoy día vale, antes de ese $1.000.000, vale $4.000.000. Por lo tanto, yo estoy diciéndole a ese inversionista que yo creo que mi valorización pre-money es de $4.000.000 y que con su inversión de $1.000.000, la valorización post-money es de 5. Si estuviéramos negociando equity directamente, yo les decía que se produce el problema, se produce la disyuntiva de que el inversionista me va a regatear el precio, porque muy probablemente, y con mucha razón, no va a tener los elementos para poder justificar la valorización, y por lo tanto me va a tirar a la baja. A lo mejor me va a decir, ya, yo estoy dispuesto a invertir $1.000.000, pero tú no vales 4 hoy día antes de mi inversión, sino que vales 1 antes de mi inversión, y por lo tanto vales 2 con mi inversión. Ahí es donde entra la nota convertible o el mutuo convertible o el SAFE a jugar un lugar importante, porque si el inversionista hubiese aceptado mi hipótesis de que el valor post-money, después de que invierte $1.000.000, son 5, yo le estoy diciendo que él se queda con un 20% de la empresa. Él lo que me está diciendo es que él cree que valgo 1 antes de su inversión y por lo tanto si él pone 1, la empresa vale 2 con su inversión, ¿ya? O sea, tenemos ahí en valorización post-money una diferencia de $3.000.000 entre los 2 que dice él y los 5 que digo yo. Y acá es donde está la gracia, porque
Hacer una nota significa que la valorización en definitiva y en cuánto se va a convertir va a depender de lo que diga un tercero en el futuro al levantar la siguiente ronda de financiamiento que va a dar la empresa. Y justamente por eso es que la nota se le ponen ciertos resguardos al inversionista temprano, porque ¿qué es lo que pasa si el que viene después reconoce o acepta una valorización muy alta, demasiado alta? A lo mejor el inversionista de ahora va a quedar muy diluido e incluso le hubiese habido convenido aceptar mi valorización. Por eso es que los mutuos convertibles, las notas convertibles, los valores convertibles, usualmente se les agregan lo que se denomina un límite de valorización, un cap de valorización. Y ese cap de valorización usualmente es lo que estuvo en la mesa al momento de negociar. Y si en el caso que yo les estoy comentando se establece que el cap de valorización son 5 millones de dólares, post-money, significa que al momento de convertirse la nota, porque invierte el tercero, el máximo al cual se va a convertir mi nota, en la regla de 3, van a ser 5 millones de dólares. Les pongo un caso. Dijimos que no nos podíamos poner de acuerdo entre valorización de 5 post-money que yo quería y 2 que quería el inversionista. Por lo tanto, hicimos una nota convertible. Y en la nota se planteó un cap de valorización, un límite máximo de valorización de conversión de 5 millones. Por lo tanto, imaginémonos que llega después, nos fue bien como empresa y levantamos una nueva ronda de inversión y logramos aceptar que venga otro inversionista y que invierta 2 millones de dólares sobre una valorización post-money de 10 millones de dólares. Imagínense, pasó en los años, 3 años, tenemos ¿cómo se llama? Una nueva ronda y logramos aceptar esta valorización pre-money de esta ronda de 8 millones y por lo tanto que ¿cómo se llama? Inversionista que llega paga 2 y se queda, por lo tanto, con un 20%. Bueno, si aplicáramos la regla de 3 sin ninguna valorización de la nota convertible, el inversionista que en etapas tempranas se arriesgó y puso 1 millón de dólares, a una valorización de 10 convertiría en un 10%. Pues bueno, justamente el cap de valorización implica que su punto de referencia para convertir no van a ser la valorización que puso el tercero, sino que el cap de valorización. Por lo tanto, el inversionista que puso 2 se va a quedar con un 20 y el inversionista anterior, temprano, de la nota convertible, que puso 1 también se va a quedar con un 20, porque él va a tener un cap de valorización. Esa es una forma de proteger al inversionista temprano, porque si bien estábamos entre los 2 y los 5, es parte de la compensación de su riesgo. ¿Ya? Es como la parte más importante de destacar acá. Y una de las grandes diferencias con el SAFE, que es el otro documento, y acá les quería hacer el contrapunto, nos quedan 7 minutos. En materia de inversión, la nota convertible ayudó mucho a posponer decisiones complejas de inversión, sobre todo ponernos de acuerdo en cuánto vale la empresa. Y eso significa que el esfuerzo de negociación se hace mucho más sencillo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Aún así, negociar una nota convertible tiene muchos elementos y el año creo que fue 2016, no sé si fue la gente de Y Combinator o de 500 Startups, una de las grandes incubadoras, se le ocurre un nuevo documento que se llama SAFE. Y ese SAFE significa Simple Agreement for Future Equity. ¿Y esto qué es? Es una especie de nota convertible o mutuo convertible que no tiene un plazo, por lo tanto no hay una fecha a la cual haya necesariamente que convertir, no tiene aparejado una tasa de interés y además no constituye un título ejecutivo para su tenedor, para su acreedor, en términos chilenos. De hecho, para los que se manejan en temas contables tributarios, es lo más parecido que hay a lo que se denomina hoy día una cuenta corriente mercantil dentro de las empresas. ¿Ya? Y la gracia de esto es que es muy pro emprendedor, porque al no ser un préstamo, no hay un plazo, por lo tanto no tengo eventualmente que devolverlo, aunque hoy día en la industria no se acostumbra a ver esto, a verlo, incluso los mutuos, como teniendo que devolverlos en algún momento, pero esto da mucho más tranquilidad. Y los SAFE hoy día se están usando mucho en tickets o inversiones muy, muy pequeñas o tempranas con gente de más confianza. Y como les decía yo, los mutuos convertibles hoy día son la norma en inversión de fondos apalancados con Corfo, porque además le dan más seguridad a los inversionistas y hoy día la industria todavía no ha evolucionado tanto para el SAFE, pero está entrando muy fuerte el SAFE. Como les decía yo, sobre todo en las inversiones o en los momentos donde estoy invirtiendo con gente más de mi confianza. Y así lo hemos visto nosotros con clientes en los últimos, sobre todo, 18 meses. ¿Ya? Institucional, fondo, es una nota convertible, sobre todo si está para cabo con Corfo. Gente más del entorno cercano, pero con cierto conocimiento y sofisticación en inversiones, SAFE. Y el KISS, yo les decía que es lo más nuevo que hay. En Estados Unidos se está usando mucho, en Chile no tanto porque deja muchos puntos sueltos hoy día
en esta industria, digamos, que hacen que los inversionistas no se convenzan. Hay modelos que se están usando en Chile, pero no son ¿cómo se llama?, tan atractivos hoy día para que la industria los adopte. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos que les decía yo que distinguen tanto a la nota convertible, al SAFE y al KISS en relación a la inversión en equity? Que siempre se pone un cap de dolarización. Es lo estandarizado porque nos ayuda a nosotros a ponerle un límite al riesgo que está corriendo el inversionista en etapas tempranas. Porque si no existe el cap y la empresa le va muy bien, al tener que convertirse por una regla de 3, es muy probable que se diluya a mucho menos, se convierta mucho menos de lo que tenía pensado, incluso en la negociación inicial. Lo otro que se incluye muchas veces en estos documentos, no muchas veces, hoy día ya es estándar, es lo que se llama un precio de descuento o un porcentaje de descuento. Y esto significa, en términos muy sencillos para esta explicación, sobre todo por el tiempo que nos queda, que el precio de descuento se ocupa para darle un incentivo adicional al inversionista en etapas tempranas, donde el inversionista en etapas tempranas, por correr este riesgo, se le beneficia con este descuento. Usualmente es de un 20%. ¿Cómo se traduce eso? Lo voy a decir en términos muy sencillos porque tiene varias reglas más, pero si llegado el momento de convertir, se llega a la conclusión por esta regla de 3, considerando los CAP y todo, que el inversionista debiera convertir una acción por $1, si la tasa de descuento del SAFE es de un 20%, significa que en vez de pagar $1 por acción, va a pagar 80 centavos por acción. Básicamente eso significa, o así opera en términos muy generales, ¿ya? Otro elemento importante e interesante de la negociación de los SAFE y de los KISS y de las notas convertibles es que se deben definir de buena forma los eventos de liquidez, que son básicamente los eventos de conversión. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la plata se convierta en acciones, en equity? ¿Ya? Y acá son 3 los principales eventos, o 4 si fuera una nota convertible. Si fuera un mutuo convertible, el primero es el plazo, ¿ya? Frente a la llegada del plazo se puede convertir o renovar el préstamo o incluso pedir la devolución, que no debería ser nunca el caso. Y es la capitalización del capital, valga la redundancia, más los intereses devengados, ¿ya? El segundo evento de liquidez, que es el más importante de todos, es que ¿cómo se llama? Es que la empresa sea invertida por un tercero, les decía yo. Cuando el tercero viene e invierte en este evento posterior, es cuando se genera la valorización y por lo tanto, producto de una regla de 3 se convierte, y ese es el evento de liquidez más normal, más común. El tercer evento de liquidez más común en estas notas es que, y no es tan bueno, digamos, que la empresa quiebre. Y ahí se activa, por así decirlo, el plan de escape para que el inversionista al menos pueda rescatar, porque esto es un préstamo o un valor anticipado, lo que pueda en este evento de quiebra o que le va mal. Y el cuarto evento, que es muy parecido al segundo de liquidez, cuando la empresa, siendo yo un inversionista en safe o en mutuo, la empresa es comprada entera y yo no alcancé a convertir. Ahí en ese momento, ese evento de liquidez, lo que se hace es que se considera mi inversión como que ya estuviera convertida. Y ahí se me compra de alguna forma algo mi salida y también no es que se convierta porque es innecesario, pero se considera como que si estuviera completamente convertida. Algunas conclusiones antes de nuestro break, y creo que estamos justo en el tiempo con un par de minutos. Lo primero, ser muy precavidos y muy visionarios y tener mucha paciencia al salir a buscar sus rondas de inversión, porque preparar la primera ronda de inversión es fundamental para el éxito de toda su carrera de inversión. Su primera ronda no va a ser la única y por lo tanto tiene que todo concatenar de buena forma para que la evolución de su cap table, una vez convertida a los accionistas, sea coherente con lo que les va a pedir la industria cada vez que vayan a buscar más capital. Por ejemplo, si bien no es una ley, no es una norma, pero se habla mucho en la industria, después de completamente convertida una serie A, los fundadores nunca deberán quedar con menos del 50%. Es más, una vez convertida una serie A, con los inversionistas serie A, que implican todos los anteriores más tempranos, más el option plan y todo, debiera ser no más del 40% lo que tome todo eso. Y los fundadores quedarse entre el 50 y 60. O sea, si después de convertir una serie A, los fundadores quedan con menos del control, eso ya no es un buen signo para los inversionistas posteriores de esa ronda, de esa startup. Lo segundo también muy importante, al elegir a sus inversionistas, por favor, piensen y vean más allá de la plata, vean el inversionista en sí, quién es, cómo se llevan con él, con ella, qué más le pone sobre la mesa aparte de la plata, existe o no una buena relación, un buen entendimiento, es muy empaquetado versus yo que soy más relajado.
es muy importante tener buena sintonía y una buena relación con los inversionistas. No es necesario que sean amigos, pero sí que los entiendan y que les entiendan su visión como emprendedores. Porque lo que no puede pasar es que entre un inversionista que les coarte su visión de fundadores y que no les permita desarrollar el negocio como ustedes quieran. ¿Ya? Otro tema importante, ojo con los números. Un mal cálculo o asesoría puede, como aquí dice, y hemos conversado, incidir en en una mala negociación y por lo tanto que queden mucho más diluidos o pierdan derechos sobre lo que ustedes quieran. ¿Ya? Otro tema relevante que no lo dijimos de manera tan fehaciente es que tengan cuidado en distinguir en una buena asesoría, por muy buen intencionado que sea el inversionista, no es lo mismo el inversionista el abogado del inversionista que el abogado del emprendedor. Separar bien los roles para que no haya conflictos de interés y que cada interés sea bien representado. Incluso muchas veces el abogado del emprendedor puede generar algún conflicto entre los mismos emprendedores y eventualmente no necesariamente representar a los emprendedores también. El abogado, muchas veces el emprendimiento tenía un abogado que lo ha asesorado, pero ese abogado no necesariamente va a saber representar los intereses al momento de una inversión y muchas veces debe buscarse una asesoría más precisa para la inversión. Tengan cuidado con elegir bien al asesor en el momento de negociar su inversión. Y como les decía, por último, ya para no estresar tanto el tiempo, aprender a manejarse bien con los conceptos de Corfo, porque los fondos que invierten con plata de Corfo tienen algunas restricciones. Restricciones que dicen relación con que usan fondos públicos que vienen de nuestros impuestos. Por lo tanto, los fondos Corfo tienen que invertir en entidades en Chile, no pueden tener matrices o relacionadas que estén en paraísos fiscales, por ejemplo. Por lo tanto, cuando ustedes planifiquen su internacionalización, no es factible si pretenden tener o ya tienen fondos Corfo o fondos con dinero de Corfo, tener una matriz de negocios o un holding en algún paraíso fiscal, como muchas empresas lo hacen, ya como Caimán, entre otras. Entonces, también saber entrelazar el factor Corfo dentro de toda su ecuación. Y bueno, la verdad creo que me pasé, me pasé muchas diapositivas muy rápido, por lo tanto creo que lo más importante ahora, de todo lo que literalmente tiré como contenido, podamos tener una buena conversación. Así que eso, preguntas, dudas, consultas. No sé, María José, si vamos a tener ahora un pequeño break y retomamos. Aquí volví para que descanses, Pablo, unos minutos. Sí, creo, aparte que tuve ahí una mini interrupción, Y pero sí, no, no importa, es obvio, no te sí, preocupes. Sí, mientras Pablo ahí descansa unos minutitos, agradecemos a todos los asistentes que han estado súper constantes. voy a Veo sacar algunas manitos levantadas, unas consultas, pero mientras vamos a tomarnos unos minutitos en este break y les voy a recordar algunos aspectos claves. Primero, recordar que la presentación que acabamos de ver de Pablo la van a poder descargar posteriormente en la plataforma eprende.cl. Además, van a poder obtener el certificado de participación una vez finalizado el curso y haber realizado la evaluación exitosamente. No tengan miedo, es una evaluación cortita que le hizo aquí el relator, prometió no hacerla tan complicada para que les vaya bien. Espero que esté Así sencilla. Sí, así que vamos a hacer la evaluación juntos en unos minutos más y posteriormente, una vez que esté ok, ese certificado lo van a poder presentar en Corfo para validarlo. Quiero ver qué vamos a compartir en pantalla en estos momentos, Ajá. mientras, además también les vamos a recordar que todas las semanas tenemos cursos formales en los cuales van a ir tocándose diferentes temáticas y el tomar todos los cursos de esta etapa 4 nos va a permitir que quienes aprueben la totalidad del 100%, un 80%, además del certificado por curso, van a tener un diplomado que acredita la participación en la etapa 4 del viaje del emprendedor. Así que pueden tener dos instancias de certificación. Y lo que vemos ahora en pantalla corresponde nuevamente al código QR. ¿De qué se trata? Tomen sus celulares, pueden escanear la imagen que ven y los va a llevar directamente al WhatsApp exclusivo que tenemos del equipo de Working, donde van a poder tener información acerca de los cursos que se vienen en la parrilla, si quieren revisar alguna consulta puntual con alguno de los relatores y otras actividades que tenemos en el cowork. Ahí tenerlo en consideración entonces. Sí. Ya Pablo, ahora viene la hora de la verdad. Vamos a despedir sí, a Pablo Acevedo, Muchas abogado. gracias. Gracias como siempre, Pablo, por tu exposición. Y nos vemos como Ya, en 6 semanas más o menos. sí, más o menos, pero parte de tu equipo va a seguir con curso, así que eso es lo Sí, importante, así para es. De que ahí nos viene sigan. Joaquín en un ratito más.
en unas semanas más. Así que muchas gracias, que tengan todos muy buena tarde, gracias por su paciencia, a su disposición. Muy ¿Ya? bien, gracias Pablo.